Manu Amabile, llegó tu momento de empezar a cumplir promesas. Prometiste hablar de nuestras pasiones y nuestras movilizaciones y algunas cosas más. Así es. Vamos a hablar igual de movilizaciones relacionadas a eventos tristes. Por ejemplo, funerales masivos. Fuerte. Estamos hablando de funerales de ídolos, funerales de gente que no conocimos personalmente, pero que de algún modo tocó nuestra vida de una manera muy transversal y muy íntima, ¿no? Vamos a empezar por el Indio. El otro día le dije el desconocido más importante de mi vida. Para mí estuve bien. Me gusta. Para mí me gusta como concepto. La verdad que sí. Que bueno, hoy se cumple una semana que a esta hora aproximadamente nos estamos enterando que se había muerto y estaba cambiando completamente el curso el día del curso del fin de semana. Y del peronismo, no te olvides. Y del peronismo, sí, tal también. Cual. Bueno, se habló de que se dijo, alrededor de 1 millón de personas en Villa Domínico. Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad bonaerense, dijo que por ahí fueron un poco menos, que pasaron alrededor de 15.000 personas por hora al microestadio Gatica. Lo que daría, la ceremonia duró 20 horas, daría algo así como 300.000 personas. Algo parecido a lo que era un Tandil promedio del Indio. Claro, total. Sí. Un montonazo de gente. Sí. Pero bueno, también hubo un montón de movilización y de gente que se juntó en las plazas de sus provincias, de sus localidades. Desde el mismísimo viernes, además. Desde el mismísimo viernes. Sí. Yo el viernes no fui a Plaza de Mayo, no sé si alguno. Yo fui. Y muchísima No, gente. y había gente. Yo llegué temprano, fui con mi hija. Me fui cuando ya se estaba llenando más, sobre todo. Pero sí había gente. Bueno, hubo mucha gente. Y a todos nos pasó algo muy distinto, de algún modo, porque nos tocó de una manera muy particular. Pero también creo que logró condensar un poco el sentimiento de un montón de personas que por ahí no son las que nosotros con las que cotidianamente nos vinculamos, que son estas personas que están completamente marginadas. Vamos a escuchar el primer testimonio. Dale. De alguien que habla en domínico. A ver. Para los que nunca tuvimos nada, Los Redondos fue la primera vez que nosotros pudimos ser parte de algo. Y eso es muy importante. Te sentiste cobijado y te sentiste en un refugio. Sí, claro, porque, como te digo, toda la gente que nunca tuvo nada fue la voz de todos nosotros. Y bueno, y eso es por eso está toda la gente acá. Es impresionante, 65 cuadras de fila para poder llegar. Y eso lo habla, es el pueblo. El pueblo a veces sale y es acá. No se puede explicar esto. Y eso quiero que llegue a la gente. Que la gente que nunca tuvo nada fue la voz de todos nosotros. Y está ahí. Ser parte de algo. Ser parte de algo. Linda forma de entenderlo. Y ser la voz de todas esas personas. Que tienen que ver con que nunca tuvieron nada. Y hay otro video que tenemos que habla de otro tipo de marginalidad, además de la pobreza, que también logró representar el Indio Solari. Vamos a escuchar el segundo testimonio. Mira, a mí me parece que el indio es mucho, pero es el dios de los rotos, me parece a mí. No a todos les atraviesa. Muchos quieren que les atraviese y no pueden. Y todos los que estamos acá me parece que tenemos algo en común, que es que estamos rotos un poco y sentimos que el indio nos escribió y nos habló a cada uno de nosotros, por lo que sea, chorros, drogadictos, suicidas, apaleados, no importa. Yo la verdad que siempre fue una banda y una música que siempre tuve de fondo y me caló y me entró cuando me rompí y tuve una grieta y lo único que tenía más abajo del fondo donde estaba era la muerte. Bueno, ahí estamos escuchando. Dios de los Rotos podría haber sido tranquilamente parte de una letra de una canción de Los Redondos, sin ninguna duda. Totalmente. Pero me interesaba que quede acá como una transversalidad popular, indudablemente, pero también una transversalidad que le pudo hablar y que pudo dialogar con otro tipo de marginalidad, ¿no? Con personas que le están pasando otras cuestiones. Sí. Y que por ahí, además de la cuestión de clase, también están fuera de la sociedad por esto, por chorros, o por drogadictos, o por cualquier otro tipo de cuestión. Me pareció interesante como para que nos quedemos un poco ahí con eso, vayamos al próximo velorio popular,
pero ¿cómo después podemos ir uniendo un poco estas manifestaciones? ¿Cuál es el próximo velorio popular al que vamos? Vamos a ir para atrás y vamos a ir a el funeral de Diego Armando Maradona. Un funeral que se dio en un contexto muy, muy particular porque fue en medio de una Rarísimo. pandemia, el 25 de noviembre del 2020. Leí una crónica que por suerte están dando vueltas cuando son eventos que no tienen tanta distancia, que subió La Vaca, que me interesó por dos cuestiones. Había un poco cierta descripción del evento. Yo no fui a ese funeral. Fue un montonazo de gente, fue súper difícil de contener esa movilización porque hubo represión. De hecho, el funeral estaba previsto que durara más tiempo de lo que terminó durando. Mucha gente Se no terminó pudo entrar a la abruptamente, experiencia. se Muy terminó mal con la gente en la organizado, calle, muy mal con la pared, la reja de Casa Rosada temblando. Fue una cosa Hubiese ido rarísima. mucha más gente de la que fue. Sí. Si hubiese estado bien organizado. Totalmente. Y bueno, me quedo con algunos testimonios que aparecen en esta crónica que dicen: los choris y las bebidas frías ranquean alto en un año en que los vendedores ambulantes sufrieron mucho. También los sándwiches de salame y queso a 100 pesos y que Silvina de José Cepaz y su cuñado Ezequiel de la Matanza también arman solo de queso para personas vegetarianas. Maradona nos enseñó a jugar. Y hay un jueguito con esta cuestión de lidiar con la realidad sí. y jugar, ¿no? Mónica, peruana, 52 años, 22 viviendo en Argentina. Vende remeras y pósters. ¿Cómo no vamos a venir? Si él todo roto jugó un mundial, aunque estemos rotos por la pandemia, tenemos que estar acá. Aldana tiene 15. Es de Quilmes y tiene un cartel que es de su papá René, que dice: tuve una infancia muy jodida y mi única alegría fue verlo jugar a la pelota. René lo relata: vivía en un ranchito, no teníamos tele y el gol del 86 a los ingleses lo escuché de Víctor Hugo. Maradona fue esa piel de gallina. Tenía 11 años y fue lo único que en ese momento me pude aferrar. La idea de que le debes algo, ¿viste? Totalmente. Eso está todo el tiempo. La idea de que le debes algo, de hecho, O que te salvó de algo también. que te salvó Bueno, de sí, algo, que te salvó y por el cual estás en deuda. que le dio algo a esta gente que no tenía nada. Quiero como que seguimos construyendo un poco esa cuestión para poder entender qué es ese algo que le está dando a este pueblo que está tan en falta, ¿no? Sí. Bueno, y vamos con el tercer funeral, que es el de Evita, que nadie de esta mesa participó. No. Me hubiese gustado ir. No. Me hubiera gustado ir, pero bueno. Tenemos un fragmento del documental Evita Inmortal, que lo hicieron en 1952, mismo año en el que muere Evita, por la Secretaría de Información Pública del Gobierno Justicialista. Vamos a ver un fragmentito porque es el que es más difícil de poder encontrar testimonios Un de gente, archivo. ¿no? Evidentemente no había la tecnología para salir a microfonear. Claro. No encontré crónicas escritas que me hubieran encantado con fragmentos, pero hay un fragmento de este documental que narra y nos muestra imágenes de cómo fue ese velorio que duró 16 días. A ver. Millares y millares de ofrendas iban a velar su sueño silenciosa y poéticamente. Ya montan guardia las abnegadas enfermeras de la Fundación Eva Perón en la más triste ofrenda, porque esta vez es para quien les impartiera el evangelio del sacrificio y el amor. Así se inicia el más extraordinario y sentido velatorio que recuerda la historia de la humanidad. Y aquí comienza el impresionante desfile de un pueblo destrozado de dolor y de lágrimas. Es el mismo pueblo del 17 de octubre, del 22 de agosto, de los 1 de mayo, pero esta vez impetuoso en su silencio, porque allí duerme su último sueño la abanderada de tantas jornadas inolvidables. Mujeres, hombres y niños formarían un largo cinturón de angustia para apretar su callado dolor dentro del glorioso baluarte de sus luchas y de sus Me esperanzas. encantan Wow. los locutores de época. Sí. Esa forma de narrar me parece extraordinaria. Exactamente. Ahora Sí. ves esto y explota el peronómetro No, de sangre. acá en este momento el chat debe estar estallado. Total. Bueno, lo primero que me pregunté de haber ido también a Domínico y de
pensar un poco qué tenían en común estas tres cosas, tenía que ver un poco con esta cuestión de la ofrenda. Rápidamente salí de ahí porque me parecía que era un vínculo que quizás era como más fácilmente rastreable, ¿no? En esta cuestión del deber. Me pregunté por qué cosa simbólica y también terriblemente concreta nos aportaron estas tres personas a las vidas de tanta gente. Sí. ¿Por qué hubo una manifestación tan espontánea? ¿Por qué no podemos dejar de arrastrarnos miles de kilómetros y dejar de hacer un montón de cosas bajo la lluvia y en frío o en medio de una pandemia para despedirnos de una persona que no conocimos? Lo primero que me pareció interesante de estas tres personas y de estos tres funerales tan masivos es que los tres tienen un corte de clase bastante claro, ¿no? Digo, Evita, mujer proletaria. Muy machable. Súper, el Diego, un tipo que nació en Villa Fiorito, y el Indio quizás era el que estaba más acomodado, pero también venía de una clase trabajadora, ¿no? Fue un tipo que vino de una clase acomodada. Uh-huh. Entonces creo que ahí hay una cuestión grande como para, primero, generar una identificación muy visceral entre nosotros y estos ídolos. Pero pensando un poco en esta cuestión simbólica, me voy a ir un poquito para atrás y hay un texto de un filósofo, sociólogo, es muy difícil de como encasillar a este tipo, se llamó Georges Bataille, que fue un chabón que escribió en 1935 un texto muy bueno, se llama La noción de gasto, y el pensamiento de este tipo va a incidir profundamente en lo que es el postestructuralismo, en Derrida, en Foucault, en los que están pensando un poco una sociedad más cercana a nosotros. Me gustó mucho este texto porque lo que él dice es que pensar, y en este momento siento que estamos volviendo lamentablemente a pensarnos en esos términos, pensar a la sociedad en términos de utilidad es una insuficiencia muy grande, dice él, porque hay como utilidad me refiero a la utilidad material, claro, a la adquisición y conservación de bienes y a la reproducción y conservación de vidas. Es como si fueran las únicas dos dimensiones en las que los humanos nos movemos, en esta cuestión como hiperracionalizada de nuestra conducta y de nuestra cotidianidad. Lo que él dice es que queda por fuera toda una cuestión muy grande que tiene que ver con la irracionalidad, con ese excedente que existe en la sociedad, que la sociedad necesita derrochar, necesita consumir o necesita gastar de alguna manera. ¿Cuáles son esas maneras? Me gusta ese concepto. Es muy lindo porque ¿cuáles son esas maneras? El lujo, los grandes duelos. Esto él está analizando la humanidad en general. Los grandes funerales, el arte, todo lo relacionado al deporte. Y la poesía, bueno, como estas esferas que tienen que ver un poco con lo irracional. Él también va a hablar, por ejemplo, de la sexualidad, que está como un poco por fuera por esta cuestión más libidinal. Sí, para mí hay algo como un link entre esas cosas que decís que yo le llamaré, que a mí me gusta llamarle las pasiones. Que es un poco eso que no está atravesado por nada que uno pueda identificar como algo racional. Que es lo que nos apasiona, lo que nos saca de la centralidad, digamos. Exactamente, y que también se puede relacionar o se puede analizar desde el lugar del gasto. Uh-huh. Ahora, lo que me parece interesante, porque estos perfiles son personas que han representado desde la poesía, porque digo, hay una cuestión ligada a la improductividad en la poesía, hay una cuestión ligada a la improductividad en el deporte, y hay una cuestión ligada en la improductividad en todo el derroche que de algún modo la figura de Eva Perón logró volcar sobre tanta cantidad de personas, que él va a hablar en algún momento de cómo es que esto se divide o analiza la cuestión del gasto, este gasto improductivo en relación a la clase social, ¿no? Que es básicamente una potestad de las clases dominantes, dice él, ¿no? Como el lujo, el hecho de poder intercambiar una gran cantidad de fortuna por una joya, es una práctica que no tiene que ver con la clase obrera, tiene que ver con la clase dominante. Entonces lo que él dice es que la miseria ha sido excluida de toda actividad social. Y los miserables no tienen otro medio de entrar en el círculo del poder que la destrucción revolucionaria de las clases que lo ocupan. De algún modo lo que él está diciendo es que hay una revolución que es posible y que es aquella que la pueden dar o que está dada por parte de aquellos que están privados del gasto, por parte de todas estas personas que se movilizaron y que es una revolución en contra de la imposibilidad del gasto, en contra de la imposibilidad de la poesía, en contra de participar de este derroche deportivo, en contra de participar de todo este excedente que es solamente potestad de la clase dominante. Me pareció como muy interesante pensar que lo que pasó
podemos analizarlo en esos términos. No sé si en términos revolucionarios, como uno piensa la revolución del Che Guevara, pero sí en términos de pequeñas grietas que se van abriendo y que se fueron abriendo a lo largo de la historia de la Argentina, porque no sé si otros países... Es revolucionario si lo planteas contra lo establecido, contra lo que vivimos todos los días. Exactamente. Y para cerrar, quería traer un fragmentito de una entrevista del Indio, en donde me parece que retoma un poco esta idea de los bienes y la familia en contraposición a lo que está por fuera de esa utilidad. Creo que él lo está diciendo en otras palabras, pero está diciendo exactamente eso. Seguro lo dice mejor que nosotros. Mirá, a ver. En las instituciones ya se sabía. La historia del rock es eso. Se comienza de la primera factura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera factura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Me encanta. Es espectacular porque para mí es como 400 filósofos escriben 6 millones de libros y el Indio Solari dice: papá y mamá no son felices y el papel picado no va a alcanzar para tapar tanta mierda en un tuit. Literalmente. Ex-País. Gracias, Maru Amabile, por tanto. Bienvenida a la familia disfuncional de Total Normalidad. Todos los viernes va a estar acá trayendo unas cositas así, para entender y para pensar. Ella lee por nosotros, eso es lo bueno. No tenemos que leer nosotros los libros. Claro. Lo lee ella Está por nosotros. muy bien Che, a eso. todo esto quiero decirles, antes de irnos, que atención, porque hace una semana, exactamente una semana, nos conmovimos justamente con la partida del Indio Solari e hicimos lo que mejor nos sale a nosotros aquí en esta radio, y a la gente que vivimos las pasiones, como las narraba recién Maru, salir a la calle, juntarnos, abrazarnos, en este caso también cantar sus canciones, reímos y lloramos juntos, y ahí estuvo Futurock para registrar unas jornadas históricas. Me voy a comer tu dolor, así se llama, un documental de Futu que recupera testimonios y emociones vividas por esas horas en la misa ricotera que fue desde el viernes en Plaza de Mayo a el día domingo en la Capilla Ardiente de Villa Domínico. Así que ya lo podés ver